teoría keynesiana, que fue precisamente la que se inventó, si vale el término, la medición de las actividades económicas a través de los sectores que hacen gastos en la economía. Si ustedes recuerdan, cuando veían la materia macroeconomía, ustedes han de haber visto, por ejemplo, este pequeño modelito que en realidad es la parte esencial del modelo keynesiano. Como yo les comenté en clase pasada, la teoría keynesiana fue una teoría elaborada por el economista John Keynes con el único propósito de salvar a la economía norteamericana de una terrible crisis económica que se llamó la Gran Depresión. Y como en los años 30 ya Estados Unidos era la primera potencia económica del mundo, entonces esa crisis norteamericana afectó prácticamente a toda la economía mundial. Esa crisis, que fue producto de un proceso de sobreproducción, es decir, que la oferta sobrepasó a la demanda, provocó que los precios se desplomen. Y esa caída de precios, que fue tan estrepitosa, provocó el cierre de las fábricas, y como las fábricas se cerraron, los empleados se fueron a la calle y entonces ahí apareció el fenómeno del desempleo. La teoría vigente, la teoría económica vigente hasta los años 30 no daba ninguna solución al tema del desempleo, porque el desempleo venía a ser ya algo, si ustedes quieren, inédito, ya algo que no se lo había visto con tanta intensidad en muchos países del mundo. Es por esa razón que aparece este economista John Maynard Keynes con su propuesta de que el gobierno debe intervenir en los asuntos económicos, pero aclarando que Keynes no es ni comunista, no es ni socialista, ni tampoco es populista, sino que lo que plantea John Keynes es que como el Estado o el gobierno es muy importante, lo que haga o no haga el Estado influye en las decisiones de las personas. Entonces, por esa razón es que este economista toma la decisión de dividir la economía entre los diferentes sectores que hacen gastos. ¿Cuáles son los sectores que hacen gastos en la economía? Primero tenemos el sector de las familias. Yo y ustedes pertenecemos a este sector de los grupos familiares, porque yo y ustedes consumimos todos los días bienes y servicios. Entonces, yo y ustedes somos muy importantes porque somos unidades de consumo. Pero también en la sociedad existe otro sector que se llama el grupo de los empresarios. Los empresarios también consumen, también gastan, pero el gasto que realizan los empresarios en realidad se llama inversión, porque lo que gastan hoy los empresarios, ¿no? Eso lo van a recuperar el día de mañana. Por eso es que esto se llama inversión. Dice, licenciado, la pantalla se ve medio verde. Alex debe ser su internet que está abajo, porque le cuento que mi internet está funcionando bien. Sí, se ve verde, listo. Sí, se ve un poquito verde, listo. ¿Seguro? Sí, listo. A ver. Espérenme. Vamos a ver cómo está el flujo de internet. Sí, tengo una baja de internet en estos momentos, pero es temporal. Bueno, pero ¿se ve esto en pantalla o no se ve? Se ve. Ya, bueno, sí es que tengo una bajada, soy yo el problema en estos momentos. Cuando varios de ustedes tienen el mismo problema, entonces soy yo el problema. Sí tengo ahorita una señal baja de internet, pero ya se va a regularizar. Bien, entonces, los empresarios se caracterizan porque gastan en la economía, y además de eso, el gasto que ellos realizan lo recuperan, por eso es que se llama inversión.
El gobierno central también es muy importante porque el gobierno central también gasta en la economía, ¿ya? Cuando un gobierno gasta bien la plata de la gente, a la gente le va bien, pero si un gobierno gasta mal la plata, entonces a la gente le va a ir mal, porque es así de sencillo, jóvenes. Los gobiernos se equivocan y la gente paga los errores del gobierno. Y tenemos un sector externo que aquí nosotros vinculamos el comercio exterior, está conformado por las exportaciones, por las importaciones. Las exportaciones son todos los productos que nuestros productores venden al extranjero, y los extranjeros cuando compran productos de nuestros empresarios, los compradores del extranjero están gastando su plata en comprarnos productos a nosotros. Y las importaciones vienen a ser gastos que nosotros realizamos cuando compramos productos del exterior. Por ejemplo, ustedes y yo nos estamos contactando, por ejemplo, a través de medios tecnológicos que lo hemos comprado desde el exterior, llámese una portátil o llámese un celular, es decir, esos son productos de importación. Entonces, la suma de estos gastos desagregados me da lo que se conoce como el gasto total o el gasto colectivo, o el gasto agregado también se llama, pero este gasto agregado, que es la sumatoria de estos gastos particularizados, tiene que ser satisfecho o abastecida con bienes y servicios de producción nacional. Entonces, de este pequeño flujo, ya que seguramente lo han de haber visto en macroeconomía, sale lo que se conoce comúnmente como la ecuación keynesiana. Aquí nosotros tenemos Y, que es el producto, ¿ya? Aquí tenemos el consumo familiar, la inversión empresarial, el gasto del gobierno, las exportaciones y las importaciones. A esto de acá es lo que nosotros conocemos como el gasto colectivo, y esto de acá viene a ser el valor de todos los bienes y servicios o el producto. Entonces, a través de esta ecuación keynesiana que ustedes están viendo, ¿no? Nosotros podemos llegar a la conclusión siguiente: para que el producto aumente, habría que aumentar el consumo familiar, o habría que aumentar la inversión empresarial, o el gobierno tendría que aumentar sus gastos en la economía, o tendríamos que exportar más. Todas estas variables que están acompañadas por el signo positivo tienen una relación directa con Y, que es el producto. Entonces, cualquiera de estas variables, cuando aumenten, automáticamente este valor de Y también aumenta. Ustedes podrán ver aquí las importaciones con signo negativo. Esto se debe, jóvenes, a que cuando yo compro productos del extranjero, siendo de que internamente en el país nosotros fabricamos esos productos, entonces estamos sustituyendo nuestra producción nacional por la producción extranjera. Como por ejemplo cuando nosotros consumimos mermeladas argentinas, cuando nosotros por ejemplo consumimos leche saborizada argentina, o cuando consumimos vinos chilenos o vinos brasileros, entonces nosotros estamos sustituyendo nuestra producción nacional por la producción extranjera. Y eso tiene un efecto negativo sobre Y, porque cuanto más importemos, ¿ya? Nuestro producto va a ser menor, porque yo estoy sustituyendo mi producción local por productos que estoy comprando del extranjero. Es decir, de esta forma funciona esta ecuación keynesiana. Pero, ¿a qué vamos nosotros? Porque hemos dicho que esta unidad se llama la participación del sector público en las cuentas nacionales. En esta ecuación keynesiana, la variable G representa los gastos del gobierno. Y aquí nosotros tenemos que ver cuánto es lo que gasta el gobierno en relación a nuestro producto. Yo les he dicho de que si un gobierno gasta bien la plata, a la gente le va a ir bien. Recuerden que la plata que maneja el gobierno es plata de los ciudadanos, porque los gobiernos como tal no generan un peso. Los gobiernos lo que hacen es administrar la plata que le corresponde a los ciudadanos.
Entonces, cuando un gobierno administra bien la plata, a la gente le va bien, pero si nosotros tenemos un gobierno que administra mal la plata, a todos nos va a ir mal. Ahora, esta ecuación keynesiana sirvió para, más que todo, para homogeneizar la producción en los diferentes países del mundo, porque esta medición de la economía del producto a través de esta ecuación prácticamente se generalizó en los países que son miembros del Fondo Monetario Internacional. Es decir, el Fondo Monetario Internacional, con esta teoría keynesiana, lo que hizo fue homogeneizar la medición de la producción en los diferentes países que eran miembros del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es un organismo supranacional, es un organismo internacional que fue creado en el Acuerdo de Bretton Woods en 1945 y que a la fecha el Fondo Monetario Internacional tiene 191 países miembros. Fíjense ustedes, 191 países son miembros del Fondo Monetario Internacional, incluidos Bolivia. Bolivia es parte del Fondo Monetario Internacional. Es más, Bolivia fue fundador del Fondo Monetario Internacional porque cuando se llevó a cabo ese acuerdo de Bretton Woods, que nosotros lo hemos comentado en clases pasadas, Bolivia participó en la firma de ese acuerdo, o sea que Bolivia fue fundador del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, hay que aclarar que desde el año 2006, cuando Evo Morales asume la presidencia de Bolivia, Bolivia ya no ha renovado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, Bolivia es miembro del fondo, pero no tiene un acuerdo vigente porque Evo Morales, ¿no?, y hoy Arce Catacora se han negado, digamos, a firmar cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este cuadro que ustedes están viendo acá, que nos muestra, por ejemplo, el Producto Interno Bruto en Bolivia por tipo de gasto, ¿ya?, sirve para ratificar la medición ya de nuestra producción en base a la ecuación keynesiana. Fíjense, aquí tenemos el consumo familiar, el consumo privado, aquí tenemos la inversión de los empresarios, aquí tenemos las exportaciones netas, que no es más que el saldo entre las exportaciones e importaciones. Entonces, de esa forma se mide el Producto Interno Bruto. Cuando las exportaciones netas son negativas, eso quiere decir que las importaciones son mayores que las exportaciones. Es decir, hay un saldo negativo en la balanza comercial, ¿ya? En este ejemplo, estos datos son del año 2015, pero de esa forma el INE mide la producción de los bienes y servicios en Bolivia, que nosotros lo conocemos como el famoso PIB. Ahora, hay dos diferencias conceptuales muy importantes. Uno es el PNB y otro es el PIB. El PNB es la producción que está a cargo de las empresas nacionales, es decir, de empresas que son propiedad de empresarios nacionales. A eso es lo que se conoce como el PNB. Y el Producto Interno Bruto es la producción nacional atribuida a factores de producción tanto de propiedad de nacionales como de extranjeros. En realidad en Bolivia lo que se mide es el PIB, porque el INE no ha logrado lograr cuantificar el PNB, porque no tiene los recursos necesarios, no tiene los recursos humanos, no tiene los recursos tecnológicos. Ustedes están viendo las limitaciones que tiene el INE en llevar adelante el censo de población de este año.
porque con la plata que se ha prestado de organismos internacionales, en realidad lo que se va a hacer es dotarle de tecnología actualizada al INE. En Bolivia, como yo les decía, la producción se mide a través del PIB y no se mide a través del PNB por las limitaciones que nosotros estamos argumentando y que las tiene el Instituto Nacional de Estadística. Ahora, sigamos con nuestra famosa variable G, que representan los gastos del gobierno o la participación del gobierno en las cuentas nacionales. Este cuadro que ustedes están viendo acá nos está mostrando, por ejemplo, la producción de bienes y servicios en los Estados Unidos para 1986. O sea, hace 36 años atrás aproximadamente, el Producto Bruto de los norteamericanos era 4.2 billones de dólares, o sea, billones con B grande, porque no se puede pronunciar esto por tantos ceros que hay. En esa época el consumo de las familias era de 2.7 billones, la inversión de los empresarios era 684 mil millones de dólares. Y aquí nosotros tenemos todo lo que el gobierno gasta en la economía, que para 1986 en Estados Unidos era 864 mil millones de dólares. Es decir, las exportaciones netas son menos 105 mil millones de dólares. ¿Qué significa estas exportaciones netas negativas? Que las importaciones han sido mayores que las exportaciones. Ahora, ¿por qué estamos metiendo este cuadro? Porque aquí nosotros tenemos los gastos del gobierno norteamericano, y para saber cuál es la proporción en que participa el gobierno en la ecuación keynesiana, estos 864 mil millones de dólares tenemos que dividirlo entre los 4.2 billones de dólares, y yo voy a tener esta siguiente relación que ustedes están viendo acá. Aquí estoy dividiendo los gastos del gobierno entre los 4.2 billones de dólares y eso me da 20,5%. ¿Qué significa este 20,5%? Este viene a ser el peso o el tamaño ya que tiene el gasto público del gobierno norteamericano en las cuentas nacionales. Es decir, que G vale 20,5%. Por tanto, las otras variables, llámense C más I más X menos Z, eso vale el 79,5% restante. Pero estos datos son para 1986. Si un poco actualizamos esta información hasta el año 2010, nosotros vamos a ver acá que ya el PIB de los norteamericanos ya no es 4.2 billones, sino que es 14,6 billones de dólares. Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, que el gasto de la familia es 10.3 billones de dólares, la inversión de los empresarios es 1.8 billones de dólares, y aquí tenemos los gastos del gobierno, que ahora son 3,01 billones de dólares, y tiene saldo negativo la economía norteamericana en la balanza comercial de menos 515 mil millones de dólares. Entonces, la misma operación. Para saber cuánto es el gasto del gobierno en relación a su Producto Interno Bruto, yo eso lo llevo a la siguiente relación. Aquí están los gastos del gobierno y aquí está el Producto Bruto de la economía norteamericana. Esta razón nos da 20,5%. Si ustedes se recuerdan, para 1986 el gasto del gobierno en las cuentas nacionales era 20,5%.
Y para el año 2010 se vuelve a repetir ese gasto porcentual. Con esto queda demostrado del por qué pues los Estados Unidos son pues una gran economía, jóvenes, una economía líder en el mundo, y eso se debe también a que tienen un gobierno que es ordenado en su gasto, porque en el 1986 el gasto del gobierno era 20,5% en relación a su PIB, y en el año 2010 el gasto del gobierno era 20,5% en relación a su PIB, para que ustedes vean por qué esos países también pues viven mejor, porque tienen gobiernos que son responsables en los manejos presupuestarios y no están gastando, digamos, la plata, ¿no?, en cosas que no benefician a sus ciudadanos. Pero eso es, digamos, en los Estados Unidos. Y ahora aboquémonos a lo que nos sucede aquí adentro. ¿Cómo andamos nosotros por nuestro país? En el año 2004, cuando todavía Carlos Mesa era presidente de Bolivia, ustedes pueden ver que en este ranking de gasto público en Sudamérica, les estoy hablando del año 2004, ya Bolivia tenía un gasto público muy alto en relación a nuestro PIB, que era 33%. Pero ustedes pueden ver que los otros países tenían un menor gasto público en relación al PIB, es decir, tenían un gobierno más pequeño, un gobierno más reducido, y sin embargo nosotros ya teníamos un gasto público bastante grande en relación a nuestro PIB. ¿Qué pasó con el famoso proceso de cambio en el que nos metió Evo Morales? Es decir, otra vez seguimos analizando el gasto público en la ecuación keynesiana o en las cuentas nacionales. Eso está reflejado, jóvenes, en este cuadro. Aquí ustedes pueden ver, tenemos nuestro Producto Interno Bruto hasta el año pasado. Aquí tenemos el gasto del gobierno en la economía y aquí tenemos la relación. Recuerden ustedes que el peso del gobierno norteamericano en la ecuación keynesiana era 20,5%. El peso del gobierno en Bolivia en las cuentas nacionales es casi el 82%. ¿Cómo hemos obtenido este indicador? Dividiendo los gastos del gobierno, los gastos del presupuesto entre nuestro Producto Interno Bruto, y eso nos da casi un 82%. En nuestro libro nosotros tenemos este cuadro actualizado hasta el 2019, es decir, hasta acá nosotros lo teníamos actualizado, ¿ya? Pero ahora ustedes están viendo en pantalla que hemos incorporado datos del año 2020 y datos del año 2021, con lo que, ¿no?, en el libro dice que el gasto del gobierno en la economía en Bolivia en el 2019 era 75,4%, pero aquí yo tengo 76%. Eso se debe a que periódicamente, ¿ya?, el gobierno a través del INE ha estado modificando algunos numeritos y por eso es que hay esa pequeña variación. Lo que queda en claro entonces, y eso ustedes lo pueden ver en la página, ¿qué página es? La página 112 de nuestro libro texto, ¿no? Ustedes tienen la información solo hasta el 2019 y aquí ustedes tienen la información hasta el año 2021. Este es el último dato. Quiere decir, jóvenes, que los gastos del gobierno en la ecuación keynesiana, jóvenes, ascienden al casi 82%. Y solamente un 18% está conformado por el consumo de la familia, la inversión de las empresas y el saldo que de acá que se llaman las exportaciones netas.
En resumen, jóvenes, tenemos un gobierno grandote, un gobierno que se está comiendo la plata de la gente, y resulta, jóvenes, que los ingresos del país han caído porque estamos vendiendo menos gas. Ustedes han visto que en las últimas semanas el gobierno boliviano le recortó el gas al Brasil y se los mandó a la Argentina, porque la Argentina estaba pagando un precio más alto. ¿Y a qué se debe eso que le quitamos gas al Brasil para venderle a la Argentina? Eso se debe, pues, jóvenes, a que la producción de gas en Bolivia ha caído. ¿Y por qué ha caído la producción de gas en Bolivia? Porque Evo Morales, ya, en sus 14 años, no exploró, no destinó plata para exploración, sino que toda la plata se la gastaron. Se la gastaron bien la plata, se la gastaron mal la plata. Eso, por supuesto, se nota ahorita en las finanzas públicas. No hay plata, jóvenes, en estos momentos en el gobierno, y encima estamos endeudados hasta el cuello con una deuda que alcanza al 80% de nuestro Producto Interno Bruto. Esa es la realidad. Y eso es lo que nos está mostrando en esta ecuación keynesiana, que tenemos un gobierno grueso, un gobierno grandote que gasta harta plata, jóvenes, y el problema es, si los ingresos han caído y nosotros seguimos gastando lo mismo, entonces vamos a tener, pues, problemas, ¿no? Y esos problemas, jóvenes, muchas veces se los trasladan al bolsillo de los ciudadanos. Porque para corregir estas cosas, a veces los gobiernos toman medidas y esas medidas terminan afectando el bolsillo de los habitantes de este país. Y hay un problema, jóvenes, en todo este manejo presupuestario. Hay otro problema. El otro problema, jóvenes, es que este gasto público está pésimamente distribuido. ¿Ya? Porque tenemos un gobierno gastador que tiene un volumen de presupuesto muy grande, pero que la plata está mal distribuida con los departamentos. Este cuadro que ustedes están viendo acá nos está mostrando, por ejemplo, vamos a este año, al 2018. Este cuadro nos está mostrando que del volumen del presupuesto, ¿ya? Del volumen total, se les está destinando, este es el presupuesto 2018, aquí dice 2018, a los 9 gobernadores, que aquí está su plata de los 9 gobernadores, a los 339 municipios, aquí está la plata de los municipios, y las 11 universidades públicas en Bolivia, se les estaba distribuyendo en el año 2018 18.468 millones de bolivianos. Ahora, esta plata es harta, es poca, es mucha, entonces para eso yo tengo que saber cuánto es el volumen del presupuesto. Este cuadro de acá nos está mostrando que el volumen del gasto público en el 2018 era 214.000 millones de bolivianos. De estos 214.000 millones de bolivianos, solamente 18.468 es plata que se distribuye a los 9 departamentos. Si ustedes dividen este monto con este monto de acá, nos da 9%. ¿Qué significa este 9%? Este es el presupuesto que se le destina a los 9 departamentos en Bolivia, departamentos que están siendo administrados por autoridades electas como un gobernador, un alcalde y una universidad pública. Y el restante, 91% del presupuesto se queda a manos del gobierno central en La Paz. Por eso es que el gobierno central siempre tiene plata para todo, y por eso es que acá el gobernador, el alcalde y la universidad pública siempre le falta plata,
Cuando lo chistoso es que los que les hacen obras a ustedes son estos de acá. Por ejemplo, ustedes como estudiantes de la Gabriel se están sirviendo de un servicio público que es la educación superior. La Gabriel René Moreno le está dando a ustedes este servicio de formación universitaria gratuita, ¿no? Este de acá, lo educativo en su barrio, el que le ha hecho un canal de drenaje, y este de acá es el que hace obras en las provincias, hace un mercado, hace una terminal, un centro tecnológico, construye puentes, etcétera, y ustedes pueden ver que desgraciadamente la es hasta el presupuesto 2022, o sea, el presupuesto que se está ejecutando en estos momentos. Fíjense ustedes que en el 2018 se le daba un techo presupuestario de más de 18.000 millones de bolivianos. Ahora, 2022, se le está dando menos plata a los alcaldes, gobernadores y universidades de 17.074 millones de bolivianos. Esta plata está distribuida entre 9 gobernadores, entre 339 alcaldes y 11 universidades públicas, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto de estos recursos corresponden al presupuesto total? Y para eso vamos a presentar esta torta, pero esta torta para el presupuesto 2022, o sea, de este año. El gasto total es 235.090 millones de bolivianos, y de esta plata solamente 17.000 millones de bolivianos se está distribuyendo a los gobernadores, municipios y universidades públicas. Si ustedes dividen 17.074 millones entre 235.090 millones de bolivianos, eso significa 7%. Lo que quiere decir que casi el 93% del presupuesto y del gasto lo maneja el gobierno en la ciudad de La Paz. Por eso es que nosotros tenemos una paradoja. Aquí se hablan de autonomías por acá, autonomías por allá, pero en cuestiones presupuestarias somos uno de los países más centralizados del mundo, ¿ya? Porque la gran parte de la torta de la plata la maneja el gobierno en la ciudad de La Paz. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes, sobre esta explicación que estamos haciendo sobre la participación del gobierno en las cuentas nacionales? ¿Alguna inquietud? Yerlin, ¿quería comentar algo? No, licenciado, solo que uno se queda indignado, ¿no? O sea, y uno se pone a pensar, ¿no? Ponerse a estudiar, tanto, para llegar a esto, y literalmente, pues, da mucha rabia, ¿no? Da mucha decepción, uno se siente decepcionado. ¿Pero de qué le da rabia a usted, Yerlin, que es tan joven? Pues, uno, pues, literal, empieza a ver como patriota que es, ¿no? Piensa siempre de poder llegar a que su país siempre salga adelante, que pueda siempre tener muchas mejorías, muchas cosas, ¿no? Pero al ver esto y darse cuenta de que, pues, yo siempre he dicho y siempre he comentado que los gobernantes y todos los que están pues arriba, literalmente son empleados de los ciudadanos, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, uno termina votando por ellos. Pero saber de que el dinero no está siendo bien administrado y tener que ver bloqueos, marchas, por estas cosas, la verdad hay mucha inquietud, mucha decepción. Yerlin, ¿usted de qué, digamos, se decepciona?
usted tiene la sensación, porque aquí usted está viendo que casi el 93% de la plata se queda con el gobierno en La Paz. ¿Usted su decisión es porque usted cree que el gobierno está invirtiendo bien esta plata o la está gastando mal esta plata? Obviamente que la está gastando mal, es obvio. Si sabemos muy bien, hasta nos podemos dar cuenta que Santa Cruz es el que literalmente es el que hay, donde hay mayor trabajo, es una de las ciudades más grandes, una de las ciudades en la cual está despertando, porque si no, vamos al extranjero y volvemos de nuevo a Santa Cruz, nos damos cuenta que Santa Cruz está naciendo recién, está despertando, y es la que tiene mayores producciones y un poco de cosas. ¿Para qué? Para ver que están mandando el dinero a otra ciudad donde literalmente es pequeño, donde literalmente no hay muchas producciones, no hay muchos incluso hasta de la misma, los ciudadanos de La Paz vienen acá a Santa Cruz, perdón si estoy siendo muy alterada, pero hasta los mismos ciudadanos de La Paz se ve que vienen y buscan trabajo en Santa Cruz para recibir esta miseria, perdón si estoy siendo muy grosera, pero la verdad es que uno se siente como indignado, ¿no?, sobre esto. Yerlin, yo cuando digo, hay un problema, los cruceños siempre nos hemos quejado de los paseños. Nosotros decimos, la Paz se queda con la plata, La Paz concentra la plata, decimos nosotros, ¿no?, cuando vemos esta cifra, pero en realidad en La Paz hay municipios que son mucho más pobres que los municipios de Santa Cruz. Por eso usted tiene razón, hay muchos paseños que emigran desde La Paz hasta Santa Cruz de la Sierra para vivir. Hay muchos paseños que se vienen desde la ciudad de La Paz a buscar trabajo a Santa Cruz, porque en sus lugares de origen no hay posibilidades para el progreso personal. Por eso es que otra vez les vuelvo a tocar el tema del censo. El tema del censo es muy importante para nosotros porque nosotros estamos soportando el flujo migracional de personas desde distintos lugares del país hacia Santa Cruz de la Sierra. Y ojo, que también se están viniendo jóvenes, así como ustedes, jóvenes estudiantes universitarios, porque hay muchos estudiantes que hacen su traspaso de las universidades privadas en La Paz, o de la Universidad de San Andrés, de la ciudad de La Paz, o de la Universidad del Alto, hacen su traspaso a la Gabriel René Moreno, y esos jóvenes se van a convertir en competencia para ustedes en el mercado laboral. Entonces, por esa razón es que el tema del censo a nosotros nos permitiría actualizar toda esta información para saber cuántos somos, ¿no?, y en base a eso saber qué es lo que nosotros queremos, ¿no? Por eso que yo los invité a 2 marchas a ustedes, y que unos cuantos gatos nomás fueron a la marcha ahí, en la primera marcha, a ver, ahorita les voy a decir cuántos fueron a la primera marcha, no fueron más que 5 personas, allá en la segunda ya fueron 20, pero aquí en este grupo del WhatsApp yo tengo 70. Entonces, en realidad, nosotros no podemos decir que esta plata, digamos, se queda para los paseños. Esta plata se queda en el gobierno, ¿ya? Una cosa es el gobierno en La Paz y otra cosa es el departamento de La Paz, porque yo vuelvo a repetirle, en La Paz hay municipios que son mucho más pobres que los municipios que nosotros tenemos acá, y que precisamente por esas condiciones de pobreza es que la gente pues emigra, jóvenes. A ver, imagínense, jóvenes, ustedes vivir en un lugar donde no hay energía eléctrica, donde no hay agua potable, donde no hay conexión, donde no hay una carretera, donde no hay camino, donde no hay puente. No hay, pues, jóvenes, ahí esperanza en esos pueblos. Por eso es que la gente emigra a los lugares donde hay esa clase de servicio. Pero acá en los departamentos, jóvenes, estos de acá que son los que administran los departamentos, plata es lo que le falta, ¿ya? Plata es lo que le falta, y tienen que atender muchas necesidades de la gente. Imagínense que los 9 departamentos apenas administren el 7% del presupuesto, que es pues una barbaridad. ¿Sabe qué nos han dicho, Yerlin, cuando nosotros hemos protestado por estas cosas? Porque estas cosas siempre las hemos nosotros puesto de relieve y siempre hemos protestado los cruceños a través de sus instituciones, a través de los gremios profesionales,
a través de las cámaras de empresarios, siempre hemos protestado. ¿Sabe qué nos han dicho, Yerlin, por nada más que protestar por estas cosas? No, no lo sé. ¿Sabe qué nos han dicho, Yerlin? Terrorista, separatista, quieren dividir a Bolivia, racistas, no sé qué más, golpistas ahora, por nada más que protestar ya estas tremendas desigualdades que hay en este pobre país. La pregunta, Yerlin, le hago esa pregunta a usted, digamos, que tuvo la gentileza de participar en clase. Yerlin, ¿estas cosas las podemos cambiar o no? Sí, sí se puede cambiar, pero se necesitaría valentía. Yo digo eso, no la valentía. Yerlin, se puede cambiar estas cosas, pero más que valentía, ¿sabe qué se necesita para cambiar estas cosas? Ganar elecciones, ganar diputados y ganar senadores, porque estas cosas se pueden modificar con leyes. Pero si ustedes siguen votando por el movimiento al socialismo, entonces pues al final el movimiento al socialismo va a terminar manejando la plata en la ciudad de La Paz, porque fíjense que para el año 2018 ya el 90% estaba en manos del gobierno central. Aquí en mi libro, a ver cuánto fue lo que puse. Para el año 2019, fíjense en la página 115 de nuestro libro, igual se repite, el 90% de la plata está en manos del gobierno. Y para este presupuesto 2022 que lo estamos ejecutando, casi el 93% está en manos del gobierno. Ya el gobierno es el que maneja la plata y el gobierno es el dueño y señor, ¿no?, de los recursos en este pobre país. No le exijan pues al alcalde, al gobernador o a la universidad pública jóvenes que brinden más servicios, si apenas estamos manejando nosotros el 7% del presupuesto total, ¿no? Porque hay que entender que esta plata, jóvenes, es plata de la gente, es plata de los ciudadanos, porque yo y ustedes periódicamente o estamos pagando impuestos o periódicamente el gobierno está extrayendo ingresos de los recursos naturales que nosotros tenemos, que esos también son de propiedad del Estado boliviano, del pueblo boliviano. A ver, Yerlin, la voy a utilizar a usted, como tuvo la gentileza, Yerlin, de participar en clase. Se puede ganar 10 puntos para su segundo parcial, Yerlin. ¿Quiere ganarse 10 puntos, Yerlin? Sí. Ya, Yerlin, entonces usted, a ver, saca una calculadora. ¿Tiene a mano una calculadora? Sí. Ya. Mire, Yerlin, en este cuadro yo les estoy mostrando la inversión pública que ha realizado el gobierno en los últimos años. Por ejemplo, para este año 2022, el gobierno Arce Catacora dice que va a invertir en Bolivia más de 5.000 millones de dólares, que es la inversión pública. Usted sabe que el gobierno gasta en gastos corrientes y gasta en inversión pública. ¿Qué es el gasto que nos sirve a ustedes y a mí? Es la inversión pública, porque cuando el gobierno construye carreteras, construye puentes, construye hospitales, construye escuelas, construye colegios, construye centrales de telecomunicaciones, amplía la energía eléctrica, amplía el agua potable, eso es inversión pública, porque eso va a mejorar la calidad de vida de mucha gente. Entonces, Yerlin, yo quiero saber cuánto es lo que el gobierno va a destinar a inversión pública este año 2022. Para eso yo, Yerlin, quiero que usted multiplique 5.015 por 6,96. ¿Cuánto le da? 34.094,4. Ya, Yerlin, 34.000.
904, perdón, 34.904. Ya, 34.904 millones de bolivianos es lo que va a invertir Arce Catacora en inversión pública este año 2022. Bien, Yerlin, ahora esos 34.900 tanto, divídalo entre el volumen del gasto del presupuesto. Esos 34.900 y tanto, divídalo entre 235.090. ¿Cuánto le da? Y multiplíquelo por 100. Ajá, sí, 14,85. Como 15%. 14,85, digamos 15, ¿ya? Redondémoslo a 15%. ¿Sabe qué significa, Yerlin, ese 15%? ¿Qué significa? 15% sería la inversión que se haría. El 15%, Yerlin, sería lo que Arce Catacora va a invertir en este país. O sea, solamente va a invertir el 15% del presupuesto. ¿Y sabe qué va a hacer con el otro 85%? Se la va a se la va a sí, ajá. ¿Me entiende? Entonces, ese es el problema, pues, jóvenes, de nuestro país. Ese es el problema que siempre Santa Cruz ha reclamado. Y por eso es que en Bolivia nos miran feo, pues, ¿no? Porque nos dicen separatistas, golpistas, terroristas y no sé qué más. Por esos problemas, Yerlin, ya, de la pésima distribución presupuestaria, porque no es solamente con Santa Cruz, es con Bolivia. La pésima distribución presupuestaria es con los 9 departamentos. Pero si los otros 8 departamentos no dicen nada, bueno, pues allá ellos. Ustedes han visto, jóvenes, que en este tema del censo 2022, el único departamento que asumió, digamos, que gritó, que hizo escándalo y todo, fue Santa Cruz. Incluso nuestra universidad hizo 2 marchas, pero los otros 8 departamentos, jóvenes, no dicen nada, no opinan, no apoyan, no hacen absolutamente nada. Y entonces entenderá que nosotros aquí en Santa Cruz somos como los respondones, digamos, ¿no? Que nos andamos quejando de todo y nos quejamos por nada. Por eso es que por esa pésima distribución presupuestaria es que desde Santa Cruz se empezó a gritar el grito de la autonomía que surgió en el año 2004. ¿Por qué gritamos autonomía? Bueno, por esto, porque no estamos de acuerdo en que el gobierno se quede con la mayor cantidad de la plata, porque nosotros creemos que estos que están acá necesitan más plata para entregarle más bienes públicos, ¿no?, a nuestra gente. Ustedes, jóvenes, en mayor o en menor medida necesitan más bienes públicos, porque a lo mejor ustedes deben vivir en un barrio alejado y en ese barrio alejado le hace falta un módulo educativo. Y los niños de su barrio a lo mejor tienen que andar 5, 6, 7, 8 cuadras para trasladarse a otro barrio, a otro módulo educativo. Y ustedes saben, jóvenes, que lastimosamente en los barrios hay jóvenes que se dedican a la delincuencia, que se dedican a la drogadicción, porque ustedes están viendo lo que está pasando, las violaciones, los robos. A los niños jóvenes les roban sus mochilas en los barrios. A veces los papás le compran a un niño un celular para poder llamarlo, para poder decirle, ¿sabes qué, hijo? Espérame ahí 1 hora que yo me voy a demorar. Y a veces esos niños les roban su celular, jóvenes, y eso es común en esta ciudad. No sé si a ustedes les habrá pasado, pues, ¿no? Pero eso es común, jóvenes, en esta ciudad. Y eso se debe a que estos de acá, pues, no tienen la suficiente cantidad de recursos como para entregarnos más bienes públicos, porque la asignación presupuestaria que les da el gobierno es total y absolutamente insuficiente. Si nosotros en Santa Cruz de la Sierra, que somos lo mejorcito que hay en Bolivia, tenemos esos problemas, imagínense en los otros municipios de los diferentes lugares del país, ¿no? Imagínense, ¿no?, la falta, digamos, de bienes públicos por la estrechez presupuestaria. Pero estas cosas
Estas cosas, jóvenes, ¿saben cómo se pueden cambiar? Ganando diputados y senadores que estén en contra de todo esto. Porque si ustedes votan por diputados y senadores del movimiento al socialismo, ustedes están votando por esta centralización de la plata. Entonces, después no se quejen, porque ¿saben qué? Hay gente, por ejemplo, que se va al hospital público ahí, no lo atienden y a veces su familiar se muere en la puerta del hospital público porque resulta que no había una cama adentro, no había el médico para que lo atienda. Se quejan, digamos, de esas cosas, pero ellos votan por estas cosas, por centralizar la plata en la ciudad de La Paz. Y estoy aclarando que no nos estamos quejando de los paceños, porque los paceños son igual o más pobres que muchos habitantes de Santa Cruz. Me estoy quejando de que esta plata se queda en el gobierno central. Y eso es lo que ha estado pasando, jóvenes, en los últimos años con esta distribución presupuestaria. Por eso es que desde Santa Cruz se acuñó el tema de la autonomía departamental. Bueno, aquí dice autonomía, dice, no, este es un recorte de prensa, jóvenes, ¿ya? Donde Santa Cruz le planteó a Bolivia una propuesta técnica y económica de una mejor redistribución de la plata entre el gobierno central y los departamentos. Esto fue publicado en noviembre del año 2004, ¿no? Y ese año, jóvenes, cuando Santa Cruz publicó esta propuesta de la autonomía departamental, en esa época todavía era presidente de Bolivia Carlos Mesa. Esto, por ejemplo, fue esta noticia del 31 de diciembre del año 2004, cuando Santa Cruz reclamó por todas estas cosas, ¿no? Exigiendo una mejor distribución de los recursos. Carlos Mesa le subió el precio a la gasolina. Si el día de mañana, jóvenes, sube el precio de la gasolina y sube el precio del diésel en Bolivia, ¿saben a qué departamento le va a afectar con más fuerza? Le va a afectar al departamento de Santa Cruz, porque aquí tenemos nosotros el parque automotor más grande de Bolivia. Aquí nosotros tenemos a toda la agroindustria, ¿no? Con esas cosechadoras gigantes, con esos camiones Volvo gigantes que ustedes ven por las avenidas, que funcionan a diésel. Y si suben los combustibles, jóvenes, automáticamente pues van a subir los precios, ¿no es cierto?, de todos esos productos. Y al final del día, esa subida de precios nos las van a pasar a nuestros bolsillos. Entonces, cuando Santa Cruz reclamó el tema de la autonomía departamental, el señor Carlos Mesa, que era presidente de Bolivia, subió el precio de los combustibles para afectarle a Santa Cruz. Fue por esa razón de que Santa Cruz respondió de esta forma a través de Cabildo, porque los cruceños no sabemos otra forma de protestar si no es a través de Cabildo. Ustedes ya han sido testigos de estos cabildos multitudinarios cuando hubo el paro cívico de 21 días, cuando se descubrió el fraude electoral que terminó con la renuncia de Evo Morales y terminó huyendo a México. Ustedes han sido testigos de estos cabildos multitudinarios. Esa es la forma en cómo nosotros los cruceños estamos acostumbrados a protestar, ¿no? Porque no hay otra forma, jóvenes, en la que los cruceños protestemos, o protestamos con cabildo o protestamos con paro cívico. Aquí no tenemos la costumbre de salir a la calle y tirar dinamitas y tirar bombas, o salir a la calle, digamos, con chicote y cortarle, digamos, la corbata, digamos, a un encorbatado que está por la calle, o si vemos a una rubia, digamos, elegante, le cortamos el cabello como sucede en el occidente. Eso no forma parte, digamos, de la idiosincrasia de nuestra gente. Nosotros estamos acostumbrados a protestar a través de cabildos multitudinarios y ustedes han sido testigos de esos movimientos. Y estos cabildos que hemos hecho en Santa Cruz, jóvenes, siempre han sido para tratar de que los bolivianos vivamos mejor. Y en el caso que estamos tocando hoy, ¿no?, muchos de estos reclamos cruceños que han habido es precisamente para que haya una mejor redistribución de la plata, porque nuestro alcalde, nuestro gobernador, nuestra universidad pública, los recursos que tiene no son
suficiente. Por eso es que yo le he pasado esa información, jóvenes, sobre los bachilleres que hay en Santa Cruz. ¿Cómo puede ser, pues, jóvenes, que de 51.000 bachilleres que hay en Santa Cruz apenas entren 15.000 a la universidad pública, 6.000 entren, digamos, a las universidades privadas? ¿Dónde están los otros 30.000 jóvenes de este pueblo? ¿Qué se han hecho? Entonces no se asombren, pues, ustedes, jóvenes, por la delincuencia juvenil, por la drogadicción, por la prostitución, por la trata y tráfico de personas. No tenemos por qué nosotros asombrarnos si estamos cultivando una generación de jovencitos sin oportunidades y ellos no tienen perspectivas para el progreso y el desarrollo personal. Si ustedes están acá, los 47 estudiantes ahorita que están en este aula virtual, ¿por qué están ustedes? Porque ustedes quieren mejorar en su calidad el día de mañana, porque ustedes aspiran a tener un buen puesto de trabajo en una empresa formal o a lo mejor desarrollar un emprendimiento privado que le permita vivir en mejores condiciones que lo que viven otras personas. Entonces, esas cosas, jóvenes, son las que siempre nosotros hemos protestado y hemos reclamado de Santa Cruz, pero que... Licenciado, dígame. una pregunta. ¿Usted cree que se pueda llegar algún día al federalismo en Bolivia? Primero tenemos que ganar elecciones, amigo Medina, tenemos que ganar elecciones primero para mejorar esa torta, esa torta que usted ha visto que el 93% la tiene el gobierno, y cuando mejoremos en esa distribución recién podríamos nosotros pensar en federalismo, pero al federalismo, ¿no? O para inculcar federalismo primero tienen que entender ustedes qué es el federalismo. Yo solamente le voy a poner como dato: los mejores países más avanzados que tienen la mejor calidad de vida, donde su gente vive bien, son países federales. Ya, entonces está claro el camino, que a ese camino deberíamos apuntar, digamos, ¿no? Pero hasta en tanto tenemos que salir del embrollo en el cual nosotros estamos. El movimiento al socialismo no entiende ni de federalismo, no entiende ni de autonomía, no entiende ni de... ¿Qué van a entender, pues, si son los peores corruptos de eso? Entonces, pero ¿sabe qué, Medina? Esa gente llegó con voto de la gente, ¿no? Esa gente no llegó por casualidad, ellos llegaron con el voto de la gente. Y entonces lo que hay que hacer es concientizar a la gente de que si votan por, digamos, un frente, un partido, un equipo de personas que piensa de que hay otra forma de administrar el Estado, como usted bien dice, el federalismo a lo mejor, ¿no? Entonces, en esa oportunidad la gente pues entenderá, ¿no? Y votará por esa opción. Pero usted tiene que entender que la gente que gobierna ese país no llegó por casualidad, llegó con el voto de la gente. Miren, en el tema del censo, jóvenes, fíjense ustedes, ¿usted cree, Medina, usted no cree que los 29 diputados que tiene de Santa Cruz deberían apoyar el censo o no? Claro que sí, claro que sí. Pero ¿sabe qué? Deberían apoyar. Los 13 diputados del MAS están en contra del censo en Santa Cruz. Es más, un diputado que se llama Ángelo Céspedes ha dicho de que con las marchas que ha hecho la universidad lo que están buscando, dice, es desestabilizar al gobierno de Arce Catacora, y lo que están buscando es un golpe de Estado. O sea, imagínense de que con 2 marchas que hizo la universidad, un diputado masista que diga que con esas marchas se quieren tumbar, digamos, al gobierno de Arce Catacora, eso es pues una estupidez. Entonces, para que usted vea, ¿no es cierto?, que gente que vive acá da en contra de lo que nosotros hacemos, cuando lo más chistoso es que esta gente que hoy en día da en contra de Santa Cruz, el día de mañana van a perder su carguito, porque nada es eterno, porque todo lo que sube baja. Claro, ahorita solo piensan en su beneficio propio, ¿no? Claro. Entonces, el día de mañana, ¿no? El día de mañana esta gente van a volver a ser igual que nosotros, con las mismas necesidades, con la misma insatisfacción de bienes públicos, cuando ellos pudieron estar ahí arriba
y pudieron cambiar muchas cosas, porque hay que entender que yo y ustedes jóvenes estas cosas no las podemos cambiar. Estas cosas se cambian con leyes. Y para cambiar o aprobar leyes, nosotros tenemos que tener diputados y senadores en La Paz que nos representen a nosotros. ¿Sí, María Laura? Lisa, perdón, es que usted, por ejemplo, dice ganar elecciones, pero se me surge la pregunta de que en otros países dicen que no importa cuál sea el presidente, digamos, no les afecta a ellos tanto. Y en otros países también eligen a los representantes de los que están en la Asamblea Legislativa. O sea, nosotros, ¿por qué sí o sí tenemos que elegir un presidente para que cambie todo cada vez? Es que, María Laura, los cambios en una sociedad las realizan las personas. Y para cambiar las cosas, María Laura, muchos de esos cambios se hacen a través de leyes. Mire usted, María Laura, el gobierno de Evo Morales aprobó la Ley Marco de Autonomías en el año 2010 y con esa Ley Marco de Autonomías, María Laura, el gobierno de Evo Morales le traspasó, les estoy hablando de Santa Cruz, pero esto fue lo mismo en Bolivia porque las leyes son nacionales, le traspasó los 5 hospitales de tercer nivel a la gobernación para que la gobernación con su platita, con su presupuesto, que no es mucha, mantenga a estos 5 hospitales de tercer nivel. ¿Me entiende? Con una ley. Con una ley, ya, recuerde usted, María Laura, no sé si usted vio la marcha de los discapacitados que fueron a la ciudad de La Paz. ¿Vio esas imágenes, María Laura, cómo la policía los reprimió a los discapacitados en la ciudad de La Paz? ¿Se recuerda o no vio esas imágenes? No, licenciado. Bueno, busquen el navegador, pues ahí va a ver usted cómo... Yo lo vi, Lince, fue horrible. O sea, no sé, el gobierno se ve como un gobierno muy frío al hacer eso. Brigitte, ¿sabe qué le pedían los discapacitados al gobierno? Estaban pidiendo lo que él les prometió cuando hizo las elecciones, que era darle un aumento, no sé, no recuerdo bien. Un bono. El gobierno de Evo Morales le ofreció un bono, pero cuando llegó al gobierno se hizo el OPA, y entonces todos los discapacitados de Bolivia se juntaron en La Paz, Brigitte, hicieron una marcha y ustedes vieron que los abusivos de los policías, cómo los reprimieron. Por eso el que de repente dude, busquen el navegador, busquen YouTube esas imágenes, ahí los pobres discapacitados en silla de ruedas tirados en el suelo, gasificados, paralíticos, no podían correr, no podían disparar. ¿Por qué? Porque el gobierno de Evo Morales le ofreció pagarles un bono mensual. ¿Y sabe cómo solucionó, Brigitte, ese problema el gobierno de Evo Morales del bono con los discapacitados? Creo que simplemente lo ignoró. No, Brigitte, ¿sabe qué hizo? Aprobó el pago mensual de un bono a todos los discapacitados, pero ¿sabe qué le dijo? Se aprueba el bono para los discapacitados, pero lo paga el municipio, ¿ya? Y ahorita se les está pagando un bono mensual a los discapacitados, pero con plata del alcalde. La plata del alcalde, Brigitte, no es para pagar bonos, ni es tampoco plata para asumir competencias del gobierno. La plata del alcalde, Brigitte, es plata para que me haga obras a usted y a mí. Entonces entienda, pues los alcaldes en Bolivia les falta plata porque el gobierno le ha traspasado sus responsabilidades. Los discapacitados reciben un bono que creo que es 350 pesos mensuales, pero esa plata sale de las arcas del municipio. Johnny Fernández, por ejemplo, aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, jóvenes, creo que se gasta 100 millones de bolivianos anuales en pagar ese bono, y ese bono es responsabilidad del gobierno, porque es el gobierno el que maneja la mayor torta del presupuesto, la mayor parte de la plata, y sin embargo se lo ha traspasado a los alcaldes en Bolivia, cuando los alcaldes en Bolivia, jóvenes, muchas veces no nos entregan los bienes que nosotros deseamos y queremos. En esta ciudad, joven, en este pueblo donde ustedes viven, donde ustedes se están formando,
han nacido o han llegado acá donde van a radicar con su familia. En esta ciudad, jóvenes, faltan por lo menos 200 módulos educativos, eso que está visto en lo que ha hecho Percy. Necesitamos 200 módulos más, y para hacer eso, jóvenes, es con plata, y la plata del alcalde es para hacernos esas obras, no es para pagarle responsabilidades al gobierno. Y ahora usted me dice, bueno, ¿y por qué pues el gobierno se lo traspasó? Porque aprobó una ley con sus diputados y senadores masistas, y le traspasó la responsabilidad a los alcaldes de Bolivia. Le estoy diciendo, no estoy hablando yo de solo de Santa Cruz, estoy hablando de los alcaldes de Bolivia. Por eso yo les decía, muchas de estas cosas que se suceden, jóvenes, las podemos cambiar con leyes, pero para cambiar estas cosas tenemos que ganar diputados y senadores. Bueno. Dicen, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Disculpe, tengo una duda. En el caso de Gabriela Zapata, esa mujer se llevó millones por corrupción, digamos. Claro que fue presa, pero al salir de la cárcel, es como si no le hayan quitado nada, digamos, porque igual siguió con esos millones que tiene. Sí, Ángel Luis, se estima que la señora Gabriela Zapata por lo menos se ha robado 50 millones de dólares. Seguramente ella se ha quedado con una parte de la plata, pero esta Gabriela Zapata, como era media cortejera, podemos decir el término, se metía con uno y con otro, se metió con un abogado, y ese abogado le peló gran parte de su plata, y ese abogado se fue al extranjero. No me acuerdo el nombre de este abogado, pero hay una foto en unos memes, ustedes se van a fijar en una que circularon, de un tipo, un barboncito que le está besando el cuello, así. Ese es el abogado de Gabriela Zapata, que ese fue el que se robó, que le robó a ella, digamos, no, o sea, más o menos ladrón que roba ladrón, digamos. Pero ella está libre en estos momentos, ya salió, digamos, porque tras que entró Arce Catacora al gobierno, prácticamente toda la gente que estaba procesada ya prácticamente ha quedado en libertad. Bueno, vamos a seguir hablando de estas cosas, jóvenes, en la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a hablar ya sobre el manejo presupuestario, así que por esa razón vamos a suspender esta clase. Nos vemos, jóvenes. Cualquier duda, inquietud, pregunten en clase, con gusto. Si está a nuestro alcance podemos nosotros resolvérselo, porque yo he vivido un poquito más que ustedes, yo conozco un poquito más de cosas que ustedes, y he leído también un poquito más de ustedes, pues, ¿no? Porque esa es la diferencia, digamos, que tenemos que tener en la edad, digamos, ¿no? Yo tengo más edad, pero bueno, con más edad, digamos, he aprendido mucho más cosas, tengo más experiencia y he leído un poquito más que ustedes. Nos vemos, jóvenes, hasta luego.